Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es 120 minutos, nuestra segunda temporada. Eso quiere decir que sí sobrevivimos a la primera. Entonces, ya estamos en la segunda temporada de 120 minutos para Jax Digital TV. Y bueno, pues para mí es un honor, de verdad, estar con estas personalidades y en este recinto, porque la verdad es que es muy bello, tiene cosas muy interesantes. Estamos aquí en el Rule, Casa Cultural El Rule, ¿verdad? Sí, estamos bien. Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de México, en el mero centro de la Ciudad de México. Y bueno, quiero presentar rápidamente quiénes van a estar en este panel de este programa. Y voy a empezar por mi lado derecho. Tengo aquí a Hugo Iturbe. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy bien doctora, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y ya lo dijeron, impactado con la belleza del lugar. Muchas gracias. Él es director del Festival de Cine de Ensenada, así es que tenemos aquí a una gran personalidad del cine y un gran promotor del cine mexicano. De mi lado izquierdo tengo aquí al doctor Esteban Rodríguez. Él es coordinador de la Comisión de Cultura del Claustro Doctoral Honoris Causa. Él es doctor honoris causa y bueno, no sé si quiera presentarse también, doctor. Gracias, doctora, pues un saludo al auditorio, a quienes nos están viendo, muchas gracias a quienes hacen posible este programa, porque se trata de difundir, de reflexionar, de repensar la cultura. Exactamente. Entonces, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Y por este lado tengo a la maestra Marcela Jiménez López. Ella es coordinadora del programa de empresas culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, por visitarnos en el Rule Comunidad de Saberes. Claro. Estamos aquí, pues precisamente en esto de intercambiar los saberes. Exactamente, y bueno, pues muchas gracias por la apertura para estar en este centro cultural, porque gracias a ella, bueno, fue como se hizo la gestión, ¿no? Para poder estar aquí en este gran lugar. Y bueno, pues vamos a poner el tema en la mesa. Hoy es un tema muy interesante que esperemos que tenga trascendencia y se vuelvan 2 o 3 programas, pero vamos a hablar sobre la cultura en México, algo que de alguna manera es importante, y vamos a tocar algunos temas sobre la cultura, porque la cultura es muy amplia, es algo sumamente amplio. Entonces nos vamos a ir sobre lo que es el patrimonio cultural. Y bueno, para eso quisiera que empezara, doctor Esteban, con esta parte de lo que es el patrimonio cultural en México. Bueno, muchas gracias, doctora. Pues es un placer compartir la mesa con especialistas del ámbito cultural, como son todos ustedes. Y bueno, yo simplemente quisiera abrir, por el momento, con una pregunta para todo el panel. Yo la tengo resuelta, espero que los que nos estén viendo la tengan resuelta. También. Y si no, para eso va a servir este programa, de eso sirve, para crear efectivamente y repensar. ¿El patrimonio cultural de México es una opción de desarrollo? Yo dejaría esta pregunta ahí planteado. Ajá. Y podemos, digamos, desgranarla y empezar a platicar sobre lo que es la cultura, el patrimonio cultural, la gestión cultural, las artes. ¿Cómo todo eso podemos convertirlo en una opción de desarrollo? Hay quienes ya han teorizado, aunque desde hace pocas décadas, lamentablemente, aunque somos una potencia cultural, hay poca teorización al respecto, hay poca reflexión. Pero afortunadamente existe, y nos estamos encaminando a modelos de gestión cultural que permiten crear empresas culturales, maestra, y ahí no me dejarás mentir, porque qué bueno que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México institucionalizó el tema de las empresas culturales, porque ya se acabó el petróleo, bueno, ha ido a la baja, las divisas. Bueno, ya no la está promoviendo, la está institucionalizando a través de un organismo que de alguna manera está trabajando en pro de, ¿no? Promueve la creación de empresas culturales. Exactamente, a ver. No trae micrófono integrado. No traigo el micrófono integrado. Sí, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México decidió pues una política pública dirigida a la comunidad artística y cultural, precisamente para fomentar e impulsar la creación de empresas culturales y sobre todo profesionalizar la práctica de la comunidad artística y cultural. Lo que aquí en empresas culturales
pues trabajamos con los artistas, es precisamente cómo hacer sustentables sus proyectos, cómo incorporar a estos proyectos los derechos culturales, la perspectiva de género, la cultura de paz y la no violencia, y sobre todo que sean sustentables, que ellos también puedan vivir de lo que hacen. Ahora sí, como dicen, vivir del arte. Ahorita yo le voy a hacer una pregunta, pero Hugo, ¿tú qué opinas? A ver, danos tu punto de vista. Pues yo creo que, como bien lo dice el doctor, es algo necesario. Yo, desde mi punto de vista, creo que es algo necesario la cultura en México. Somos un país culturalmente hablando muy rico, y creo que si seguimos adoptando esta necesidad de culturizarnos y de que la gente entienda lo que es vivir en México y entienda esta necesidad de cultura, podemos hacer grandes movimientos. Creo que México ha sido nombrado un país cultural, ¿no? Y las nuevas generaciones se están olvidando de eso. Se están olvidando de que México es rico en todas los ámbitos de las artes, ¿no? Principalmente. Y sí, yo soy muy joven, no tengo el doctorado que tienen todos ustedes, pero creo que es importante dejar claro que México es grandioso culturalmente hablando, y que las nuevas generaciones necesitan de grandes personalidades que los lleven por un camino cultural, ¿no? Yo quiero complementar dos cosas de lo que dice Hugo al respecto, y efectivamente México es una potencia cultural. Estamos dentro de los 6 primeros lugares de mayor riqueza y diversidad como país en el mundo. Tenemos 35 sitios declarados Patrimonio Mundial en México. Entre centros históricos como este de la Ciudad de México, Zacatecas, Querétaro, etcétera, etcétera, sitios naturales que también han sido declarados Patrimonio Mundial, sitios mixtos. Los más recientes fueron el Camino Real de Tierra Adentro en 2015, una cosa así, y en 2018 el Acueducto del Padre Tembleque. Es decir, si solo tenemos esto como referencia, y además 7 declaratorias de patrimonio inmaterial. Bueno, y tenemos una de las maravillas modernas, ¿no?, del mundo, ¿no? También la pirámide de Chichén, ¿no? Chichén Itzá, la zona que fue hace poco, ¿no?, que se nombró, sí, se hizo, ¿no?, un sondeo. Esa no tiene sondeo. característica, digamos, institucional confirmada, ¿no? Es un sondeo a nivel mundial que se hizo, y ganó efectivamente Chichén Itzá como una de las maravillas del mundo. Pero lo que sí tiene reconocimiento por parte de la UNESCO, que es la institución, digamos, que gobierna en el mundo esta parte de la cultura, tiene declarados 35 sitios del patrimonio mundial en México. Por eso es importante, por eso somos ricos en patrimonio. Pero yo tengo una duda. ¿Por qué si saben los gobiernos, o bueno, las instituciones gubernamentales, que de México, o sea, estamos como potencia turística, como potencia cultural, ¿por qué no vivimos de eso y vivimos de otras cosas? Justo iba a ese tema, que fue el otro que Hugo planteaba. Él decía, soy muy joven y estoy compartiendo el panel aquí con doctores y demás. Efectivamente tenemos que entrarles todos, desde los niños, de los que no han nacido incluso, porque los que son padres, van a ser padres, ya deben estar pensando en esa perspectiva de desarrollo. ¿Por qué no sucede solo con los gobiernos? Yo creo que todos tenemos la respuesta. No es suficiente que el gobierno participe en la cultura. De hecho, quien genera la cultura, Marcela, tú no me dejarás mentir, pues es la sociedad, no el gobierno, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, todos tenemos que ser partícipes de los procesos culturales. Es que además es una muy buena pregunta, porque efectivamente la mayoría de los turistas toman una decisión de ir a un país generalmente por su cultura, aunque pues sí ven las playas y eso, pero por la cultura, por venir a ver las pirámides, lo clásico. Pero también creo que no se entiende el potencial económico que tiene esta riqueza cultural. La verdadera riqueza de un país tiene que ver con su diversidad cultural. Entonces nosotros somos un país que debiera estar sostenido dentro de económicamente por el patrimonio, por la cultura, por la creatividad,
por los artistas, todas estas empresas culturales que se hacen, organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos, hay muchísimos proyectos de turismo que lo hacen localmente, pero no se ve como un sector que pudiera pues potenciarlo, ¿no?, económicamente, y se cree que no pudiera ser el sostén de una ciudad, y pues la verdad es que están muy equivocados, porque sí. esa diversidad es la verdadera riqueza de un país. Sí, creo que también es falta de información y necesidad de ser informado, ¿no? Yo hace algunos años decidí conocer todo mi país principalmente porque me sucedió algo completamente extraño, ¿no? Llegaron unos amigos, yo soy actor también, y llegaron unos amigos que viajaban a la Ciudad de México y me preguntaban qué hay tan bonito para conocer en México. Sabemos que es un país muy cultural y sabemos que tienen muchísimas riquezas, pero ¿tú qué me recomendarías, no? Y yo me quedé callado y dije, pues Cancún. Me dijeron, bueno, ya Cancún, ok, Cancún, Los Cabos y Acapulco lo podemos, ya está palomeado, ¿no? Pero algo que de verdad nos demuestre México. Y yo me quedé helado, frío, ¿no? Sin poder saber qué responder. Es una buena pregunta para todo el público, a ver, respóndanla, a ver qué pasa. Déjame decirlo. Gracias. Mire, ahorita que estás comentando eso, México no es solamente una cosa. Así es. México tiene mucha identidad, pero de mucha variedad. Fíjate que alguien en el extranjero a mí me dijo, conocer México es imposible, es terrible porque cada estado es como si fuera un país, tiene comida diferente, cultura diferente, mares diferentes, o sea, vamos, ¿no? Es muy difícil conocer todo tu país, ¿no? Entonces, para el extranjero, lo poquito que vienen a ver, o sea, porque realmente no pueden venir a ver todo, de veras se llevan un sabor muy, muy agradable de lo que es México. Entonces, imagínate, si nos consideran que cada estado es como si fuera un país, imagínate si no pudiéramos vivir del turismo, sería ilógico pensarlo, ¿no? Entonces, México es toda una variedad. A donde vayas al extranjero, yo no sé, yo creo que ustedes lo han visto también, no te falta nada, dices, híjole, aquí les falta no sé, pero yo lo tengo. Ay, aquí les falta, pero yo lo tengo, ¿no? Sí, entonces es algo muy bonito, ¿no? Y yo en ese momento que me hicieron esa pregunta me quedé helado y curiosamente el que contestó a dónde dar opciones para dónde conocer México fue un argentino. Un amigo argentino me dijo, mira, pues puedes ir aquí, puedes ir acá, ¿no? Y entonces me quedé helado y me morí de la pena, de la vergüenza de no saber y de no conocer mi México. A partir de ahí me hice una promesa de conocer lo que era México, sus raíces y pues bueno, ahora puedo dar muchísimas hasta recorrido, ¿no? Sí, ya, ¿no? Los pueblos mágicos y yo estoy enamorado de México, a mí me encanta México y yo estoy enamorado de sus raíces, ¿no? Seguramente todos tenemos experiencias como lo que acaban de platicar, sobre todo la doctora, porque yo estuve en Veracruz, llegué allá a una institución, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y justamente pienso que Veracruz es más grande en riqueza, en historia, en una serie de elementos culturales que muchos países de Centroamérica o de Europa. Por la extensión territorial, por los climas, por la diversidad natural y cultural que existe. Sí. Y efectivamente quien pueda visitar Veracruz y lo conozca de manera amplia, sabe que tiene volcanes, sabe que tiene playas, sabe que tiene manifestaciones de patrimonio material, inmaterial también, efectivamente, como los carnavales, las zonas arqueológicas, todo esto que es manifestación cultural y que tenemos en potencia para desarrollar, ¿o no, Marcela? Sí, sobre todo, precisamente uno de los aspectos más importantes en el programa de empresas culturales es que ayudamos a la comunidad artística y cultural, pero también a los artesanos, digamos que son de los pueblos y barrios originarios. ¿Cómo son estos apoyos, maestra? Pues a nosotros no nos gusta mucho hablar de apoyos, sino más bien es profesionalización de la práctica, porque ellos ya tienen todo su capital creativo, son profesionales en lo que hacen, pero no saben gestionar. No saben cómo hacer una carpeta para presentar el proyecto, para buscar financiamiento, no saben cómo llenar una convocatoria, bueno, no tienen el proyecto cultural escrito.
Claro. Me dicen, quiero hacer unos recorridos turísticos en mi demarcación, en mi colonia, en mi barrio, los quiero hacer, ahí tenemos estos carnavales, tenemos estas casas de cultura, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo ¿no? lo presento? Uh-huh. ¿A quién se lo presento? ¿Cómo se presentan esos proyectos? ¿Y cuánto cuesta? Porque, o sea, sí quiero cobrar, pero no mucho, ¿no? Lo que es. Entonces decimos, bueno, precisamente las empresas culturales no son de especulación comercial, las que impulsamos desde acá, sino son empresas de servicio a la colectividad, de economía social, pero sí deben de ser sustentables. Entonces les enseñamos esa parte de empezar a hacer su proyecto cultural de estos recorridos dentro de su localidad. No son los recorridos clásicos que casi todo mundo conocemos, sino son los recorridos en la parte de Xochimilco que nadie conoce, en la Venustiano Carranza, en porque Iztapalapa. No es nada más subirse a la trajinera y ya, ¿verdad? No, sino toda la historia que viene ahí. Yo conozco según Xochimilco, y la verdad es que la primera vez que fui a un tour de este colectivo, me llevaron a zonas que jamás había visto y no conocía de Xochimilco, además la historia tan rica que tiene, ¿no? Como el primer hospital para indios que hubo ahí, un río que corría, ahí un tule grandísimo que tenían como el de Oaxaca. Ahí en Xochimilco también. Texcoco, también entonces creo que es esta parte precisamente la que nos falta como explorar, visualizar, visibilizar, que existen otras áreas que puede venir a ver el turista también, ¿no? A mí cuando me preguntan, yo siempre estoy presumiendo Milpalta, estoy presumiendo la Feria de las Nieves, sí, cada uno va viendo, y no solamente las experiencias que siempre están, ¿no? De patrimonio. ¿Estos programas son únicamente para jóvenes o puede ser personas de cualquier edad? De cualquier edad, debe tener 18 años cumplidos porque si no, no puede firmar cheques ni contratos. Claro. En realidad, pero sí tenemos también la línea de jóvenes emprendedores. Okay. Porque sí hay muchos jóvenes interesados en empezar a trabajar sobre estas cuestiones de la cultura, el patrimonio. ¿Qué porcentaje hay de jóvenes, digamos, que se acercan a este tipo de programas? ¿Son pocos los jóvenes o no, la verdad es que tenemos, la mayoría está entre los 18 y 35 años, pero tenemos de 45 a 65 y más. También, y la mayoría de los que se acercan tienen más de 15 años de experiencia. Entonces, pensando en lo que tú comentabas, Hugo, que los jóvenes a veces no tienen como ese interés, ¿no?, por su país y por todo el patrimonio que tenemos. ¿Realmente falta mucha difusión? ¿Cree usted que falta mucha difusión para eso? Sí, falta información, falta mucha información, y sobre todo, ¿qué son las empresas culturales? De repente a algunos todavía les da así como comezón, o, ay no, empresa, pero no, las empresas nada más son unidades económicas de producción, punto. Producen fruta, producen cultura, producen verduras, ¿no? Pero son unidades económicas. Cuando uno les explica cuál es la diferencia de las empresas culturales, entonces dicen sí quiero, ¿no? Entonces los jóvenes pueden vivir de estas empresas sin ningún problema. Sí, pueden vivir sin ningún problema. De eso, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Incidis, que también sus temas, ¿no? Bueno, de Incidis, pero es que siempre les decimos busquen la marca y todo, ¿no? Pero bueno, se llama Incidis, pero ellas venden o promueven talleres para prevenir la discriminación. Son talleres para niños, son talleres para adultos, servidores públicos, demás. Terminando el programa, hicieron su carpeta, fueron a tocar la puerta y les dijeron a todo que sí, estaban hasta espantadas, porque además de los talleres les pidieron cápsulas y videos que ellas no sabían hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Que es parte de lo que hacen las empresas culturales, estas alianzas, estos intercambios, vinculamos con una egresada que hacía video, cine, y juntas llevan ya 5 proyectos y ella les hizo las cápsulas. Entonces vieron que la primera vez que tocan, ofrecen el proyecto, pero como debe de ser, con una carpeta, con un presupuesto, con un para qué,
Entonces Para cambia. hacer. Entonces No, cambia. y ya está peleando la producción que por qué no les hablaron. Sí, ¿verdad? Y eso Ok. es eso. Ahora, está dentro del gobierno, tampoco podemos como hacer gran difusión, porque pues no podemos contratar medios, no es tan fácil como hacer la difusión abierta de una empresa privada. Y creo yo que a veces consiste en eso. A veces les digo, invítame, yo les platico. Y nos pasó en una escuela de música, llegaron 20 a la plática, porque nos, ay, empresa, yo soy músico, ¿no? Al otro día va el director y me dice, se va a tener que repetir la plática porque ya me fueron a reclamar los alumnos, quieren que se repita. Entonces repetimos la plática y en la segunda plática hubo 120. Wow, qué bueno. Entonces, creo que falta esta información. Por ejemplo, una característica de las empresas culturales es que tienen una dualidad. Producen una derrama económica, Claro. empleo, pero también bienestar social. Sí, claro. Son Yo las siempre he únicas. dicho que la cultura... Entonces, la cultura por sí desarrollas. tiene esto, que una derrama económica, empleo, pero además y sobre todo bienestar social. Claro, eso es importantísimo. Hugo, desde tu área, desde la parte cinematográfica, la promoción del cine, platícanos un poquito tu experiencia en cuanto a porque es una empresa también de alguna manera cultural. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo este ir y venir del cine? Pues es realmente una historia que contar, ¿no? Yo decidí hacer el Festival de Cine en Baja California, en Ensenada, en un bellísimo puerto. Quienes lo conozcan no me dejarán mentir. Rico en gastronomía, rico en muchas cosas, que está muy mal aprovechado, ¿no? Por los mexicanos, pero extranjeros, wow, que lo aprovechan, ¿no? Y yo conociendo este bello puerto por primera vez hace muchos años, ya estando ahí estable de mis vacaciones, decidí salir a caminar y ver qué era lo que pasaba y culturalmente, ¿no? Porque yo venía de la Ciudad de México y pues como saben, la Ciudad de México está completa, ¿no? Y pues después de haber hecho el recorrido por el Valle de Guadalupe, decidí ir a un museo, ¿no? Un museo que está en el centro de Ensenada y que desafortunadamente lo recorrí en 2 segundos porque estaba cerrado, porque no había, porque muchas cosas que me decepcionaron. Y dije, bueno, de aquí vamos a alguna obra de teatro, vamos a alguna función, a ver alguna exposición. Y me dijeron, aquí no hay eso, Hugo, ¿qué te pasa? ¿No? Y entonces dije, bueno, ¿y qué hacen para divertirse? Y dije, no, pues hacemos la siesta, la famosa siesta de dormir, descansar, para en la noche salir a recorrer los antros que hay en Ensenada. Y entonces me espanté y dije, bueno, ok, pues hagamos eso, ¿no? Y me bastó un día para decir, bueno, ¿y qué más se hace? Pues lo mismo, ¿no? Dormir y agarrar fuerza para irnos a la noche a festejar. ¿Festejar qué? No sé, pero siempre festejan. Y entonces dije, ¿no tienen nada, algo que los enriquezca culturalmente? Me dijeron, sí, está el Valle de Guadalupe, ya lo conozco. Está pues el recorrido de la calle Primera, ¿no? Que es toda esta calle muy bonita, pero que está muy, muy agringada, se podría decir. Ajá. Y entonces dije, ok. Y me fui caminando y hay un museo, digo, un lugar que antes era un hotel, que se llama El Riviera. Y en esta fachada del hotel hay un jardín muy bonito donde puedes sentarte a descansar. Y ahorita ya pusieron un museo, pero antes podías ver el mar completo, ¿no? Y caía el sol muy, muy bonito. Y me quedé sentado ahí pensando y vi que había una barda pintada con una frase de John F. Kennedy que decía, si no haces algo por la ciudad donde vives, no eres digno de vivir en ella. Y ahí fue donde me llegó esa frase y con todo lo que yo tenía en mente decidí empezar el festival. Y pensé que iba a ser muy fácil, ¿no? Porque pues yo como actor había visitado muchísimas ciudades en diversas pues festivales que se hacen en cada una de estas ciudades. Y dije, bueno, hacerlo uno en Baja California, porque no había como tal un festival de cine en Baja California. Había una muestra cinematográfica en Tijuana, pero un festival de cine no. Y entonces decidí hacerlo
Y dije, bueno, pues al presentar mi proyecto con los empresarios, con el gobierno, voy a poder facilitar muchas cosas y voy a traer invitados de allá que le hablen a los jóvenes, que le hablen a los papás de los jóvenes, que es muy importante eso, para que apoyen, ¿no? Y me resultó esa conquista con el público 2 años, ¿no? De luchar por todos lados, porque pues desgraciadamente me cerraron las puertas por todos lados. Porque decían que un festival para qué servía, ¿no? El cine para qué le servía en su vida diaria. Y pues bueno, yo me aferré a hacer el festival y a crear esta empresa que ahorita tiene muchísimas cosas que los jóvenes ahora ya disfrutan y están preparándose para la llegada de este festival. Un favor, vamos a ir a un corte, no nos tardamos, okay, déjanos picados con lo que sigue y ahorita regresamos. Esto es 120 minutos, vamos a un corte y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en 120 minutos y vamos a continuar con una plática que nos está Hugo compartiendo sobre el Festival de Cine en Ensenada. Adelante, Hugo. Pues sí, les platicaba que fue para mí una odisea completa, ¿no? Realizar este festival. Pensé que era muy fácil, ¿no? Dije, bueno, con el poco conocimiento que tengo, pero con mis grandes maestros que me están apoyando atrás, con mis grandes amigos que pueden venir aquí a dar pláticas de cine, de arte, de cultura en México, y con este afán de llevar el granito de conocimiento a cada uno de los jóvenes de allá, dije, va a ser muy fácil, ¿no? Planteo, hago mi carpeta, la presento ante las autoridades, ante los empresarios, y se me había hecho magnífica la idea de hacer esta mezcla del vino baja californiano con el cine. Y entonces con mi equipo de trabajo, porque me asocié con una compañera que también es actriz y que ella sí es de Ensenada, decidimos empezar a hacer diseños y empezar a hacer todo un movimiento que a la gente le llegara por la vista, ¿no? Y pues una vez realizadas las carpetas y hecho todo este labor, llegamos con las autoridades y nos dijeron que no, ¿no? Nos dijeron que no se podía. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo por medio de las empresas. Y llegamos con las empresas y nos volvieron a decir que no, ¿no? Llegamos con la parte del vino de Baja California y también nos dijeron que no. Y nos dijeron, no se pueden colgar del vino, ya estamos hartos de que todos los festivales se quieran colgar del vino de Baja California, y si quieren hacer su festival, háganlo, y no, ¿no? Y así fue, una tras otra. Nos costó casi 2 años convencer a las autoridades y a la gente de que un festival podía cambiarles la perspectiva de ver la vida, ¿no? Y más a los jóvenes y a las nuevas generaciones, y también demostrarle al público que el cine era algo que por supuesto que ha sido una voz muy fuerte en el mundo, ¿no? A través del cine mexicano. Que gracias al cine se ha volteado a ver México por estos grandes directores y estas grandes películas que han puesto a México en muy alto, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo me aferré junto con mi equipo de trabajo en Ensenada a hacer el festival, y justo cuando ya estábamos por estrenar el festival, 2 días antes, tiembla en la Ciudad de México, el 19 de diciembre, y entonces se declara un luto nacional y me frenan el festival, ¿no? Desde la Ciudad de México. Vean todo lo que tienen que pasar las empresas y los empresarios culturales. Sí. Y decidimos hacerlo, no faltando un respeto a todas las víctimas de este terremoto, porque pues yo en Ensenada me enteré del terremoto y para mí era como estar entre la espada y la pared, porque no sabía si regresarme a Ciudad de México con mi familia, si quedarme allá y seguir luchando por el festival, o irme a Los Ángeles y olvidarme, ¿no? Pero decidí contactar a mi familia, pasé casi 24 horas para contactarla, no sabía nada de ellos, pero decidí seguir, ¿no? Como se dice en el ambiente artístico, el show debe de continuar, y decidí hacer el festival. Esperemos que pase la ambulancia. Y finalmente lo hicimos el festival.
Obviamente con todo lo que conlleva esto del luto nacional, decidimos hacerlo y fue muy bonito que la gente, que los que no creían en el festival fueron a ver qué era lo que estaba haciendo y por qué me había aferrado tanto, y terminaron encantados, porque aparte llevé grandes actores, grandes amigos míos, grandes productores, directores a que conocieran Ensenada y que me apoyaran en este sueño del festival, ¿no? Y a partir de ese momento se han ido sumando empresas. Para mi sorpresa, las empresas que también van creciendo, ¿no? Que no son grandes empresas, sino que creen en el arte y el movimiento, tanto turístico como artístico, ¿no? Hablando del cine. Sí se puede vivir de un festival de cine. Gracias, doctor. Sí se puede vivir de un festival de cine. Sí se puede tener una empresa 100% cultural y vivir, ¿no? Creo que más que lo económico, el enriquecimiento de sabiduría y de amar tu cultura, creo que eso es lo más importante. Así se recuperan varias cosas de lo que dice Hugo. Por ejemplo, una de ellas es efectivamente el alimento del espíritu. ¿Qué alimenta el espíritu? La cultura, el arte, en este caso el séptimo arte. Me imagino esas proyección de películas, esas conferencias en aquella ciudad tan hermosa y con unas tardes o noches tan placenteras. Me las imagino, y justo eso, el que nos nutra espiritualmente, conlleva lo otro, que es la nutrición también económica. Yo recalcaba esta parte, ¿no? De que sí es negocio, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, la cultura no es negocio. La cultura no te da de comer. No, para quien no la conoce, yo creo que no es negocio. No está mal. Porque además, otra cosa importante es la insistencia. La base del éxito es la insistencia. Quien no insiste no va a alcanzar No va a alcanzar el éxito. Y eso además creo que lo dice un actor famoso de Estados Unidos. No sé de quién es la frase, pero sabemos que la disciplina, la constancia, la insistencia nos lleva al éxito. Ajá. Y Ernesto Piedras, que nos faltó aquí en el programa, hace justamente Esperemos reflexiones. En el siguiente lo vamos a hacer, le vamos a hacer manita de puerco. Y él habla de reflexiones que realiza él como investigador, claro, con otro grupo de investigadores sobre la economía de la cultura. Sí, que eso es y entonces, muy importante. Con los primeros estudios, diría yo, del México moderno sobre este tema, porque no hay tanto en México. Nos llevan en Europa algunos años de ventaja en términos de análisis de la cultura y del caso económico más. Pero Ernesto Piedras se aventó y generó varias ideas, varias reflexiones, y su aportación al mundo de la cultura de parte de Ernesto Piedras es esto, es provocar que la gente voltee a la cultura y al arte y piense y repiense en la economía y genere indicadores. Él hacía en alguno de sus libros, que se llama precisamente La economía de la cultura, aportaciones, sumas, en donde decían o resultaban que más o menos el 7% del Producto Interno Bruto era producto de estas empresas culturales. Entonces, la aportación de la cultura a la economía nacional hace unos años, según estas cuentas, podemos coincidir, revisar los ajustes, la metodología, etcétera, pero ya una aportación del 7% al Producto Interno Bruto de México es una suma considerable. Y se hablaba de más o menos 2 millones de empleos directos a las personas que participan en estos procesos, en estas empresas culturales. Háblese del cine o de la música o de la danza, estos músicos de los que hablabas, es una experiencia increíble. Además, el turismo cultural, que ahí es donde que eso es lo más conocido, digamos, y además es donde más tela se puede cortar. Hay compañeros, gente que conocemos, que simplemente con el conocimiento que tienen de una región, hablemos del centro histórico de la Ciudad de México, podemos hacer paseos culturales 50 o 100 fácilmente, porque hay temas para dar y repartir. No, sí, el centro histórico yo creo que es de las cosas más vendibles, ¿no? En México. Efectivamente, y entonces los paseos culturales, como los estamos platicando, no generan un riesgo para el patrimonio. Ahí sí no hay riesgo. Hay más riesgo en otros esquemas, pero dar una clase caminando por el centro histórico, dar una clase de historia, nutre el espíritu y nutre el bolsillo para quien genere esa empresa. Sí, y
Yo quiero platicarles de una experiencia que desarrollamos entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura. Hicimos un análisis de la información que teníamos ambas secretarías. Ellos tienen el CIAPEM, que es un sistema donde se registran todas las empresas de su censo económico. Claro. Y las empresas que nosotros, o los artistas, los proyectos que nosotros atendemos. Y como resultado se obtuvo que en la Ciudad de México sí era más del 7% la aportación de la cultura al Producto Interno Bruto de la Ciudad de México. Más del 20% de las personas trabajan en una empresa cultural. Entonces, pues no estamos hablando cifra, entonces, ¿no?, de que no es negocio, ¿no? Como dicen. Más bien lo que hace falta a veces es esta gestión, claro, ¿no? Cómo gestionarlo, cómo a veces se presentan los proyectos aislados. Es decir, pues está bien bonito mi proyecto y pues me lo deberías de comprar, ¿no? Pero pues está muy bonito, pero tenemos planes y programas, tenemos políticas, tenemos indicadores que cumplir. ¿Tu proyecto cómo abona eso? No, y la iniciativa privada, poca es la que le invierte realmente a la cultura, ¿no? O sea, es más de parte del gobierno, ¿no? ¿O me equivoco? Pues mira, en mi experiencia, creo que para mí ha sido más la iniciativa privada. Creo que el gobierno, dentro de sus apartados para la cultura, tiene que ver todas, ¿no? Todas las ramas artísticas, y difícilmente en Ensenada, probablemente en Baja California, voltean a ver las partes culturales o las empresas que van iniciando, ¿no?, culturalmente, porque quieren no apostar al a ver qué van a hacer, sino quieren apostar al que ya está prácticamente cimentado, ¿no? Sí, de hecho hay una cosa que se dice, aunque se entiende mal, porque dicen que las empresas culturales son de alto riesgo. Sí, pero no el alto riesgo porque vayan a quebrar o porque no vayan a hacer las cosas, sino más bien, sí es un poco la incertidumbre, sí vas a hacer el festival, sí va a llegar la gente que dijo, porque yo voy a apostarle a eso, pero también nos hacen falta indicadores para medir la efectividad, indicadores cualitativos, porque además las empresas culturales van a territorio, hacen el taller, hacen el festival. ¿Cómo medimos si la gente de veras está cambiando, si está siendo más sensible? Para eso faltan indicadores, aunque sí se pueden hacer y ya hay avances, y hay empresas culturales que incluso lo van haciendo, hacen incluso sus focus group antes y después de su evento, hacen encuestas y todo. Me parece que también falta ese lenguaje por parte de la comunidad artística y cultural de trabajar con la iniciativa privada. Yo vengo de trabajar muchísimos años con la iniciativa privada, precisamente en asesoría de negocios para ellos, desde las micro hasta hablamos de empresas de Tokio y demás que querían invertir en México, y todos ellos están interesados en invertir en cultura, pero muchos de los empresarios hasta la fecha me siguen diciendo, Marcela, es que a mí no me gusta comprar funciones, yo quiero invertir en proyectos, yo no quiero apoyar, quiero invertir, pero no quiero comprar funciones, no quiero comprar el proyecto de su disco, yo quiero la rentabilidad y la rentabilidad social, a mí el dinero, pues no, sí me gustaría saber cuándo llega a ese punto de equilibrio esta empresa cultural, pero lo que más me interesa es la rentabilidad social, y difícilmente en un proyecto el artista habla de eso, es parte de lo que nosotros trabajamos con ellos. Entonces, y precisamente porque nuestro modelo era que pues vas a la escuela, sales y entonces hay convocatorias y ya sabes que de ahí vas a vivir, pero ese modelo se agota, no hay presupuesto que alcance, y aparte creo que las carreras culturales no existen como tal, o sea, ¿existe alguna carrera? Sí. Pues es que ahora están como gestión cultural que empiezan. Bueno, están empezando. No entonces apenas están como se están delineando todavía, porque bueno, a mí mi ideal en la vida, y siempre he pensado, es que el artista estuviera creando
y todos los de gestión cultural, promotores y demás, lo que estuvieran haciendo son abriendo circuitos de exhibición, expoventa, colocando todos estos servicios con la comunidad y que el artista no estuviera preocupado de que yo ahora qué va a hacer para vender el proyecto mañana, ¿no? Pero se están delineando apenas estas carreras y creo a todos los empresarios sí les interesa la cultura. Bueno, al menos de un gran porcentaje que conozco y además de todos los niveles, tienen programas de recuperación del espacio público. Alguna vez invité a los de Álvaro Obregón a la secretaría y me decían, no puedo creer que los artistas hagan eso y nosotros pensando, ¿y qué ponemos en el espacio público? Entonces, ¿por qué? Pues porque decían, pues los artistas no se acercan y nosotros tampoco. No está ese puente que ahorita a través del programa, ahí vamos poco a poco, pero ya por ejemplo los egresados participan todos los años en Expo Pymes, en Desafío Pyme, que es netamente una feria empresarial, pero ellos ya están convencidos de que deben de tener la isleta de empresas culturales y les va bastante bien a todos los que participan en estas Y yo ferias. diría, Marcela, que aceleráramos el paso. Yo, desde mi punto de vista, no creo que tenga que ser paso a paso, poco a poco, no. Todos los que nos están viendo, sobre todo los jóvenes, incluso los maduros empresarios, que tengan ganas de invertir, inviertan en cultura. Más que en criptomonedas, que están muy riesgosas, más que en otro tipo de cosas, inviertan en cultura, porque esto sí tiene o rentabilidad social o rentabilidad económica. No hay pierde. No No hay pierde. No tienes pérdida en la cultura. Yo también creo que la inversión de donde venga en la cultura nos va a dar mucho bienestar social, o sea, nos va a cambiar la perspectiva, ¿no? Y que en casa, o sea, desde casa, también se fomente el conocimiento de tu país, de tu región, de tu municipio, no sé, desde tu pueblo, ¿no? Sí, y sobre todo cuando empezamos a hablar con la iniciativa privada, además hay que darle espacio, hay que acercarse, hay que hablar con ellos. Cuando tú le explicas, por ejemplo, en un programa de recuperación del espacio público, que la gente va a llegar ahí, va a ver una obra de teatro, va a haber talleres, entonces las tienditas empiezan a cerrar más tarde, entonces la gente se empieza a apropiar del espacio, entonces el empresario pues ya va a tener un espacio más adecuado, como dicen ahí, para su trabajo, la gente va a tener más confianza de andar en la calle, se conocen, conviven. No hay pierde en una inversión, ¿no? Para el espacio público, por ejemplo. En alguna ocasión tuvimos una experiencia de cine en la noche, en los callejones más oscuros, donde la gente no pasaba después de las 6 de la tarde. Lo que se hizo fue trabajar con la comunidad primero, porque también llegar con la comunidad y decirle, ya te traje la solución a tus problemas. La cultura te va a salvar de la violencia y te va a ver. Primero expliquémoslos cómo es eso, cómo es ese proceso, trabajemos con ella, que nos diga qué quiere. Y finalmente sí dijeron, porque había niños que no habían ido al cine. Claro. Entonces se puso la pantalla, se puso la película y ellas eran las encargadas de las palomitas, el agua y los bancos. Bueno, la gente se empezó a hablar. La gente creo que cambia cuando tú les llevas cultura, cuando tú les llevas festivales. Digo, hay mucha gente en comunidades rurales que la verdad no tiene el presupuesto económico para venir a la ciudad a un evento. Entonces muchas veces ha habido fundaciones o asociaciones civiles que van y llevan estos programas, estos eventos a zonas rurales, y la verdad es que, digo, no como usted dice, no es de primera, ay, ya llegamos y todo, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Ir cambiando esa ideología de la gente, ¿no? Sí, y sobre todo trabajar con la comunidad, que precisamente hablamos de este patrimonio, de esta cultura que tiene todo mundo. No, yo les digo a los artistas, olvidémonos de eso de que nosotros les vamos a llevar la cultura donde no hay, y que no, en todos lados hay. Sí. Más bien ustedes tienen que llegar a ver cómo fortalecen, cómo se alían, cómo aprenden, cómo empiezan a intercambiar saberes, a tener mayor capital creativo. Y me parece que esa parte es precisamente donde incide el programa. Yo cuando digo poco a poco de los empresarios, porque no es tan fácil, tampoco, no por los empresarios, sino por la comunidad artística, que de repente es así como, para que pudieran usar los simuladores de negocio, era así como... Hay mucha resistencia al cambio, mucha ¿no, Marcela? Resistencia. Pues sí, es un poco lo desconocido.
¿no? Lo desconocido. No tengan miedo, aviéntense a crear empresas culturales. Sí, hay un montón de dinero, los digo. Yo recuerdo en el tema del cine, por ejemplo, la actual Secretaría de Cultura del Gobierno Federal instrumentó, porque era responsable de programas de intervención en el espacio público, algo que se llamó Cine Sillita. Hasta el nombre parecía ahí medio a mí no me gusta, pero funcionó. Es decir, llegaba a este tipo de comunidades, doctora, en donde la gente pues nunca había ido al cine o no tenían posibilidades en la Sierra de Guerrero, bla, bla, bla. Y claro, le llevaban el proyector, la película, y ellos sacaban su sillita y se sentaban a ver el cine, y por eso era Cine Sillita. Había una participación de la gente. Sí se necesita una intervención cultural, sí se necesita una base para generar la transformación. Entonces, los que estén convencidos de estos procesos, háganlos. Yo a eso aspiro. También haciendo el comercial, igual ahora que estoy en la academia, les digo a los chavos, aviéntense, porque además se trata de no tener miedo. Solo el que hace y hace cosas se equivoca, va a tener errores, por supuesto. Pero todo eso se va a ver reflejado tarde o temprano en la creación de una empresa, en la generación de un empleo, en la generación de riqueza. A eso le tenemos que apostar. Bueno, haciéndole caso al maestro Ernesto Piedras, haciéndole caso pues a lo que muchos pensadores han realizado, y por eso tenemos una Secretaría de Cultura actualmente a nivel federal, que eso es, en términos de gestión institucional, ese es un logro muy importante. Cómo se maneje, ya es otra historia. Quiénes participen, quiénes son los que dirigen, es otra historia. Pero el tener una infraestructura, una institución sólida para un país como México, una Secretaría de Cultura, era importantísimo. Sí, por totalmente. eso yo aplaudo a gente como Carlos Lara y como Nibón y como muchos teóricos académicos que están creando y cuestionando y criticando e interviniendo. A veces están en el gobierno, a veces no, pero lo importante es que se mueva, lo importante es generar polémica, que se repiensen las cosas, y habrá un punto de convergencia, desde luego, que nos una. Claro. Aunque somos, como decía la doctora y como decía el doctor Miguel León Portilla, en este país, o más bien en esta nación hay muchos países. Sí. Hay una gran diversidad de países, cada quien tiene sus particularidades. Por eso somos importantes, por eso somos fuertes, por la diversidad. Entonces, no tengan miedo, aviéntense. Ya sabemos que la cultura sí genera recurso, pero además yo creo que es muy sencillo tener elementos para la conservación del patrimonio, no afectarlo. Exactamente. Para no afectarlo. ¿Cómo podríamos ahí nosotros mandarles un mensaje al público? ¿Cómo conservar tu patrimonio? ¿De qué manera creen ustedes como gestores culturales, cómo pudiéramos cuidar este patrimonio? Bueno, lo primero es conocerlo, ¿no? Lo dicen los teóricos y entonces lo vamos repitiendo, que solo el que conoce su patrimonio puede llegar a amarlo, y quien ama algo, una persona, cosa, patrimonio, lo que sea, lo cuida, efectivamente. Entonces, esos son los pasos. Primero hay que conocer el centro histórico. Hay que vivirlo. Si uno lo conoce y lo vive, lo va a amar. Y entonces, en la medida en que uno ama el centro histórico de la Ciudad de México, por ejemplo, lo va a conservar, va a ayudar a su conservación. No va a tirar basura, va a cuidar los elementos, los monumentos, etcétera, y va a difundir también el conocimiento. Entonces, es conocer, apropiarse o querer, y luego ya conservarlo. Esos son como en términos, digamos, de mentalidad o de conciencia. Ya en términos prácticos hay que ver los casos particulares, porque efectivamente no son la misma sociedad la del centro histórico que la del barrio de Tepito, o la de Nesa, o la de Texcoco, y entonces hay que intervenir de manera diferente. Por eso la sociedad es tan vasta, y por eso en temas sociales, en las ciencias sociales, nada es exacto. Hay que ir creando modelos. En las ciencias matemáticas exactas sí hay patrones que se repiten y el mismo resultado van a dar, pero en las ciencias sociales sí hay que tener cuidado, porque son particularidades. Podemos tomar modelos, pero cada una tiene su particularidad. Pero además no tengan miedo, porque uno conoce esas particularidades, entonces hay que entrarlo y resolverlo con los elementos, con las herramientas que hay. Como jóvenes. Sí, si nos detiene el miedo, realmente nunca vamos a avanzar, ¿no? El miedo es como una cadena que nos puede detener,
y prácticamente no dejar avanzar, ¿no? Y también yo creo que la inversión, no solamente económica, sino también de sabiduría, es muy importante, ¿no? En las empresas culturales, y saber cómo llegar, no dividir, ¿no? Porque de repente vemos que los movimientos culturales dicen, bueno, es para la gente que no tiene dinero, ¿no? O para la gente que no ha visto o no ha visto una película, ¿no? Sino es para todo público, alto, ¿no? Y bajo nivel. Sí, totalmente. Y te toca siempre el corte, pero vamos a un corte. Ok, vamos a un corte. Y regresamos, no se vayan, esto es 120 minutos, ¿una cosa se llama? Claqueta. ¿Una claqueta? Claqueta, clac. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa 120 minutos con el tema de cultura en México. Y bueno, nos habíamos quedado, Hugo, platicando. Sí, una vez más me te quedé tocó a la el mitad. corte. Sí, yo decía que era importante no dividir, ¿no?, las clases sociales, sino que yo siento que la cultura y el arte es para todos, ¿no? No existe una edad, no existe una clase social, no existe cuánto tengas en tu cuenta de banco. Lo que existe es el conocimiento y que quieras seguir dentro de, ¿no? Es importante y además esto es constante, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo. Totalmente, ¿no? como lo decimos en el cine, evolución. Siempre es necesario un actor que la haga de bebé, entonces necesitamos un bebé, y siempre necesitamos un abuelito, entonces prácticamente necesitamos gente que tenga, ¿no? Lo único importante y lo más importante, y creo que lo necesario que es el requisito principal, es que esté vivo, ¿no? Es el único requisito. Yo creo que eso es lo más importante, y realmente, digo, alguien por ahí comentaba que no nada más es para la gente pobre, ¿no? La cultura, o la gente, no pobre, de escasos recursos. Esto es para todos, hasta grandes, chicos, ricos, pobres, o sea, todo la cultura, y también en la medida que la quieran aprovechar, sinceramente. Algo que quiera más, ahorita lo veo como que quiere hablar. Sí, bueno, es que yo quiero irles preguntando, porque el tiempo se va agotando también. Sí, yo quiero irles preguntando cuál sería su respuesta a cada uno de los que estamos aquí en el panel. Seguramente ya identificaron cuál es la mía. A la pregunta, ¿el patrimonio cultural en México es una opción de desarrollo? Totalmente. Entonces, por favor, cada uno... Ustedes son los invitados. Pero además, no solo digamos, en la respuesta clara y contundente de sí o no, sino el por qué. Para que el público, los que no estén convencidos, se convenzan que sí es una opción de desarrollo local o regional o incluso nacional. Tendría que ser una política pública para que fuera nacional, que las políticas públicas ahorita andan en construcción, pero como en la informática, ¿no? En construcción, pero yo creo que sí se pueden hacer políticas públicas muy locales que generen rápidamente resultados. A ver, Marcela, tú dime. Sí, definitivamente, por supuesto que podría ser una punta de lanza, precisamente por la diversidad, por la riqueza cultural que tenemos, por todos los avances científicos y tecnológicos, también con un puente de comunicación hacia todo lo tradicional que tenemos. Bueno, la verdad es que no poca gente viene con los médicos tradicionales. En alguna ocasión hicimos un seminario para artesanos a nivel internacional. Vinieron artesanos de Costa Rica, de Perú, de varios países latinos, y por supuesto nuestros artesanos, y también invitamos a la presidenta de los médicos tradicionales de Chiapas. Vinieron para acá. Pues yo no sé cómo se enteraron. El caso es que tenía fila en el hotel donde estaba hospedada, de toda la gente, además de la parte de Polanco, de la parte de Iztapalapa, de Venustiano Carranza, quienes querían clases, quienes querían consulta, quienes venían ya por las gotas que conocían, y fue una cosa que ella trajo gotas y todo, y me decía, es la primera vez que se me acaba todo, y sin siquiera poner mi stand. Ya tenía gente afuera, porque ella iba a poner su stand, pero la gente estaba formada afuera, no sé cómo se enteraron, y les dijeron que estaban ahí, ¿no? Entonces imagínense
la medicina tradicional, parte de nuestro patrimonio, todas cuando se va al temazcal y toda esta ceremonia que se hace para darle gracias a los señores de los 4 puntos cardinales, son experiencias que no se tienen en todos lados y ahora sí, como dicen, pueden pagar lo que quieras por eso, sin ser invasivos, siempre estar con la comunidad y sobre todo que en este patrimonio, que hacer del patrimonio sustentable o sostenible tiene que ver con que la comunidad participe, claro. Que la comunidad participe, porque si no, volvemos al esquema de que la comunidad lo único que hace es vendernos alimentos o algunos recuerditos, pero no participa. Que ellos enseñen su patrimonio, que ellos sean los guías de turista, que ellos sean quienes se sientan orgullosos de mostrarle lo que se era antes, las raíces. Eso creo que es la clave para que la gente lo sienta suyo, porque a veces me da la sensación de la gente piensa, el patrimonio pues es del gobierno, ¿no? Es obligación del es la obligación, ¿no?, del gobierno cuidarlo. Claro. ¿Por qué? Porque pues yo no me siento así como que pues yo ni idea tengo cómo se mantiene esa pirámide, ¿no? Yo no me dejan ni acercar ahí a preguntar ni nada, ¿no? No la puedo tocar, no puedo respirar fuerte casi, porque también hace falta servicios educativos, o los servicios educativos para cuando uno se acerca. La verdad es que, y aquí lo voy a decir, pero la verdad es que el trato que le dan a uno en la Casa Azul, uno dice, híjole, ¿por qué hay tanta gente, no? No respires fuerte, no pases por aquí, acá no puede entrar. Sin flash, por favor. Sí, sin flash, oye, primero dame una clase entonces entrando para que ya no me estés llamando la atención en mi recorrido, porque yo mejor ya me quiero salir, ¿no? Entonces creo que hace falta precisamente que la comunidad, como decía el licenciado, se apropie del patrimonio, porque entonces sí lo va a cuidar, porque entonces sí lo va a sentir suyo, aunque todos decimos que es nuestro patrimonio, pero de repente yo digo, o sea, ¿qué tan mío es el Ángel de la Independencia? ¿No? ¿Qué tan mío es acá en el yo creo que ¿no? descabezó la... Sí, por ejemplo. Pensó que era suyo, ¿no? Pues es mío y hago lo que quiero. Ya nada más era eso. Bueno, sí, entonces creo que es esa parte de cómo hacemos que la comunidad de esa localidad participe y de veras sienta suyo el patrimonio, y no que es obligación del gobierno. Y no es porque sea apática ni nada, sino más bien es porque cuando los hemos invitado realmente a eso, que conozcan incluso los lenguajes artísticos, que aprendan a apreciar el arte. De niños, pues lo más que nos interesaba era hacer la ficha para la tarea, ni veíamos la obra, nomás copiábamos la ficha, ¿no? Porque era tan largo. Entonces, ¿cuándo nos enseñan a apreciar el arte, a mirarlo, antes de estar en la ficha técnico? Yo creo que aquí esto es una cuestión de cultura de casa y de cultura de escuela. Yo me da tristeza ver que últimamente en algunas manifestaciones, yo no estoy en contra de que la gente se manifieste, hago la aclaración, ¿no? Todos somos libres de manifestarnos, pero lo que sí me da tristeza es que maltraten los monumentos, que maltraten los edificios y todo lo que tenemos todos como patrimonio aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, yo cuando era chica, cuando era muy pequeña, yo no veía que la gente hacía esto con los monumentos ni nada. Y en la escuela nos enseñaban a respetar todos los monumentos históricos y todo el patrimonio. Pero también desde mi casa, ¿no? O sea, mis padres me enseñaron a que una cuestión arqueológica, por ejemplo, no es que no te acerques o no la toques, ¿no? Pero preguntes qué puedes hacer, si puedes entrar, si no puedes entrar, si hasta ahí llegas, si estás en un museo, no puedes tocar las pinturas, o sea, todo eso es una educación que cuando tienes niños y tú los estás llevando a todo este tipo de cosas, les vas diciendo, esto sí, esto no, es algo como de generación. Pero, pues,
Pues es educación cultural básicamente. O sea, creo que esto se está perdiendo en las escuelas. Ese es el binomio justamente educación y cultura. Ajá. Perdón, Entonces, termina, doctora, porque yo tengo otra anécdota muy interesante también de esto. ¿De eso? Que, Dígala. va rápidamente. Bueno, trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me platicaron que en el estado de Guerrero se llevó a cabo una excavación arqueológica en un sitio allá en la sierra. Llegaron los arqueólogos, empezaron a descubrir los elementos, una zona aislada evidentemente, una zona de esa por donde transita o se asienta la delincuencia organizada. Entonces imagínense, casi nadie quiere ir a trabajar allá, ¿no? No, pues, de estos científicos, los arqueólogos, que son especialistas y que se meten a la selva, que se meten a la sierra a hacer investigaciones arqueológicas. Así lo hicieron, abrieron una cepa, estaban recuperando vestigios arqueológicos y de repente en la lomita voltean a ver y había 4 tipos armados. Imagínense en la tarde, la sombra, cómo les pegaba el sol, cómo se veían las metralletas y entonces quedado helados. Efectivamente se quedaron helados, con tanto calor se quedaron helados, eso platicaban en esta experiencia. Y bueno, estos tipos de la delincuencia organizada se acercaron a la excavación. Y bueno, imagínense el poder de la transformación que tienen los elementos culturales. ¿Por qué? Se acercaron a la excavación y entonces vieron lo que estaban haciendo los arqueólogos, aún así preguntaron ¿qué están haciendo? Estamos haciendo una excavación. Están sacando muñequitos. Muñequitos le llamaron a los vestigios arqueológicos, a las figuritas. Y entonces dejaron los rifles allá, las armas, y se fueron a ver más de cerca lo que estaban sacando los arqueólogos. Imagínense el poder de transformación de esos muñequitos, que ellos así los conciben y que son elementos que te tocan. Claro. Por eso la UNESCO trabaja mucho en eso y por eso estos dichos que son ciertos en muchos casos, en otros no, quien tiene de niño un instrumento no va a tener un arma de grande, etcétera. Quizás no son leyes, como decía hace rato, exactas que se cumplen siempre, pero estamos convencidos, quienes estamos en este sector, que la cultura, la educación, la ciencia, el arte y el deporte transforman al ser humano. Entonces creo que estás convencida de que sí es una opción de desarrollo, ¿verdad? Totalmente. Hugo. Sí, totalmente, es una opción de desarrollo porque, como siempre lo he dicho, no económicamente, o sea, sí económicamente y turísticamente en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades. Y vuelvo a lo mismo, México tiene todos los elementos para poder ser una potencia cultural a nivel mundial, lo somos, pero podemos llegar a ser más si la gente se informa, ¿no? Claro. Y también que existan medios de información más digeribles para la gente, porque de repente nos dan folletos, nos dan mucha información que la gente que no le gusta leer. Sí, ¿no? Nos llevamos el folletito y lo guardamos o lo dejamos ahí, ¿no? Señor, es algo más didáctico. Algo más, sí, que se le meta a la gente. Digo yo, porque soy completamente cineasta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mis comerciales y todo lo del festival lo hago a través de videos, ¿no? Donde la gente ve y dice, órale, qué interesante es eso, voy a ir. Y una vez que ya están ahí, les enseñamos lo que es el festival de cine y ya entran a las conferencias, entran a las pláticas y se van pidiendo más, ¿no? Algo que me pasó a mí y de lo cual me siento completamente feliz. No es la ganancia económica que tengo en el festival, porque es prácticamente un festival que va iniciando y no tiene una ganancia, sino una inversión ahorita en este momento. Pero algo que me deja muy, 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 muy feliz y que puedo regresar a la Ciudad de México con una sonrisa de oreja a oreja, es que las nuevas generaciones ahora ya se preocupan, me mandan mensajes, me hablan, se comunican con nosotros con el festival de decir, oye, ¿cómo le hago para preparar un corto que entre al concurso? A tu festival, ¿no? Claro. Y durante un año llegan y me dicen, oye, lo hice con mi celular, le pedí la cámara a mi tío Juanito para poder hacer este corto, lo van a proyectar. Y entonces ya lo meto al jurado
y hay una sección especial para los cortos baja californianos, para la gente que todavía no conoce muy bien, porque es imposible que puedan participar, ¿no? Y que puedan enfrentarse con una Este año, ¿cuándo está programado el festival? En septiembre. En septiembre. Okay. Del 7 al 12 de septiembre. Normalmente lo hacemos en septiembre porque, como decían ustedes, yo sí me siento muy mexicano. Amo mi país, amo mi bandera. Es un mes muy y entonces mi festival lo tenía patriota. que hacer en el mes de septiembre, muy pegado al 15 de septiembre, porque en Ensenada no se festeja el 15 de septiembre. Festejan el 4 de julio. Sí, es que son más de gringos. ¿No? Yo perdón que le interrumpa, yo de repente llegó el 15 de septiembre y dije, pues me voy a pintar mi clásica bandera, voy a salir con mi playera de la selección mexicana, y cuando salí, muerto, ni siquiera te quedas así de traca, dije, ¿y el pozole dónde está? ¿No? Pero había tacos de pescado y había mucha allá. Y pues bueno, yo no hay que perder nuestra identidad, ¿no? Enamorar a la gente de nuestro país. O atraer a la gente que está allá con una educación media gringa, o volverla a jalar con las cuestiones de identidad mexicana. Sí. Hugo, pues ya para ir cerrando este programa, porque producer ya me está haciendo, ya parece papalote. Sí. Bueno, el chiste es que nos está diciendo que ya le apuremos. ¿Dónde te podemos encontrar? Si están interesados en el cine, en todas las cuestiones cinematográficas, pueden acercarse a Hugo. ¿A dónde? Sí, pueden visitar nuestra página directamente del festival, ahí hay una comunicación directamente conmigo. Es www.fens.mx, nuestras redes sociales es @fensmx. O Festival de Cine Ensenada lo pueden buscar vía cualquier buscador de estos de internet, y ahí nos encuentran directamente. Hay una sección de mensajes o contacto y ahí están nuestros teléfonos y todo, ¿no? Ok, también patrocinadores. Patrocinadores es muy importante. Creo que los movimientos culturales, las empresas culturales necesitan de apoyo, ¿no? Okay. De apoyo y de gente que crea en estos movimientos para que nuestras nuevas generaciones puedan hacer más cosas por México y por nosotros. Claro que sí, muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Doctor, para ir cerrando este programa y bloque también, ¿cómo definiríamos ahorita hasta dónde vamos? Porque nos faltan muchos temas todavía. Bueno, yo creo que hay una plena confianza en que el patrimonio cultural sí es un factor de desarrollo en México. De desarrollo, ya lo decía, local, regional o nacional. Yo quiero felicitar a las empresas culturales que conozco por ahí, a Muesarte, mi amigo Álvaro Espinosa, que es un caso muy particular, muy bueno, en donde él es empresario, se dedica al tema de las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? La programación, pero se queda atrapado en la cultura en algún momento de la vida y entonces crea una empresa cultural. Okay. Y ahí va caminando la empresa cultural. ¿Sí? La amiga Viétnica con Imaginantes y por supuesto a Israel Cahue, que con Cahue Cultura y esta difusión de las óperas históricas le está entrando al tema de las empresas culturales. Sí se puede, síganle echando ganas, van a despegar en algún momento. Por un lado. Por el otro lado, bueno, anunciar que vamos a estar aquí en este edificio del RUL el 14 de abril, dando una conferencia justamente sobre estos temas, y después el 18 de abril allá en Texcoco en el Instituto Multidisciplinario en Alta Dirección, en la universidad, allá vamos a estar dando una conferencia y que se va a hacer un diplomado, ¿verdad? Efectivamente, también estamos conectando justamente estas conferencias, estas pequeñas pláticas para generar movimientos más importantes que son cursos, talleres y en este caso un diplomado que vamos a hacer allá en Texcoco sobre gestión cultural. Poner todos los datos del doctor Esteban para que si tienen interés en estos pláticas y en el diplomado puedan contactarlo, ¿no? Claro ahí que sí, directamente. Por supuesto, ahí vamos a estar atentos, vamos a difundir a través de esta cadena televisiva nuestras participaciones. Jax, doctora, maestra. Gracias. Bueno, pues todas las empresas privadas inviertan en cultura.
es lo más importante, no hay pierde en eso. Las empresas culturales promueven la interculturalidad, la inclusión social, la economía creativa, el empleo, la rentabilidad social es muy alta, y pues quién no quiere vivir en un mejor país. Exacto. ¿No? Es eso. Y bueno, les invitamos a que se acerquen al programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales, que está en el tercer piso del Centro Cultural El Rule, y los invitamos el 18 de marzo a una plática especializada sobre aviso de privacidad y protección de datos, qué hacen con todos sus seguidores. Los artistas a veces no saben que no saben, no saben qué hacer que deben tener un aviso de privacidad en su Face. Y también es el 18 de marzo, y el 19 hay una de apertura de espacios mercantiles dedicados a cultura, también para que no te cierren tu Ahí espacio. abajo también en Producer los datos de la maestra, en donde se pueden acercar aquí en el Centro Cultural El Rule para toda la información que tengan bien clara. Sí. Acérquense a los especialistas, no busquen nada más así por buscar, acérquense a gente que sí sabe sobre gestión cultural, sobre cuestiones culturales de todo México, ¿no? Este es un mensaje para la juventud, hay muchísimo todavía más que hablar sobre cultura. Vamos a estar en un segundo bloque y los invitamos con más doctores y ver obviamente otros temas interesantes. Yo me despido porque si no nos corren. Nos vemos en el siguiente programa, La Educación en México, interesantísimo, y no se pierdan todos los avances que tenemos aquí en Jax TV Digital, sobre todo con la segunda parte de la cultura. Ya me vio feo mi producer, creo que dije algo al revés o no sé qué, pero bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias. Era al revés, ¿verdad, señor? Es que te estoy viendo y ya no sé si reírme o qué hago contigo.